Hola, culebreros. Ha llegado la hora de hacer un repaso de toda la materia que hemos visto hasta ahora, que quizá no sea mucha, pero es bastante humilde como para crear un programa muy básico de Python. Así que te sugiero dos cosas: pausar el video y tomar nota de lo que estás viendo en pantalla, sobre todo lo que se pregunta, que es lo de acá abajo, lo voy a subrayar, y la respuesta es 4,58 seguido de la fecha actual que hay que colocar, que esa dependerá del momento de la ejecución del código. Y también te sugiero tratar de hacerlo tú mismo. Probablemente no vas a poder porque estamos recién empezando con esto. La idea es que vayas aprendiendo cómo una persona experimentada aborda estos problemas. Empecemos resumiendo lo que tenemos. Carlos estudia en la universidad y tiene varias notas. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4. Y aquí en Chile las valorizamos con una escala de 1 a 7. Y en la prueba 5, que no está, se replicará la nota más alta de las pruebas anteriores. Por lo tanto, ya sabemos que la prueba 5 va a ser un 7 porque la nota más alta de las 4 pruebas es un 7. Pero no hay que llegar y digitar el 7, sino que debemos hacer la programación para que Python lo haga por nosotros. Y también tenemos dos trabajos, entonces se nos va a pedir calcular la nota final considerando que él ya dio un examen. ¿Cuál es la dificultad? De que hay ponderaciones, promedio ponderado y promedio simple. Y si ven las reglas del juego, dice de que las pruebas ponderan el doble respecto a los trabajos. Eso requiere su matemática, y la nota de presentación, que ahí dice cómo se calcula, también se pondera con el examen 1. Así que ahora voy a partir para que no te spoilees la respuesta si es que quieres hacerlo. 3, 2, 1, bajamos. Entonces, lo que te estoy mostrando en pantalla es mi receta para resolver cualquier problema de programación. Pero no, es para resolver cualquier problema básico de programación. La diferencia es que al programar algo más avanzado vamos a tener que repetir las etapas saltando de una a otra. Pero básicamente todo problema se resume en los siguientes puntos. Primero, requerimiento, lo que se está pidiendo, o lo que tú quieres lograr, o un objetivo a conseguir. Y cuidado, no confundir el requerimiento con el algoritmo, porque los alumnos que están acostumbrados a estudiar en Bootcamp, estas cosas de aprenda Python en un minuto, ahí les enseñan: haga aquí, haga acá, dese una vuelta, salte para atrás, acuéstese como perrito amaestrado. Eso no es un requerimiento. Te doy un ejemplo contemporáneo. Todos estamos de acuerdo en que Maduro se tiene que ir del poder en Venezuela. Eso es un requerimiento. Pero ¿cómo lo logro? ¿Lo puedo sacar por la vía política? ¿Será rentable hacer una guerrilla? ¿O hacer las monedas, la colecta o la vaca para pagarle a Blackwater, que son mercenarios privados, por ejemplo? No sabemos. Pero sí sabemos lo que queremos lograr, que en este caso es calcular la nota final de la asignatura con la fecha. Eso es nuestro objetivo y generalmente ocurre así. Nos piden hacer algo, pero no nos dicen cómo llegar a eso. Número 2. Las soluciones menores, que, como dice la derecha, es todo aquello que estorbe. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros estamos tratando de solucionar un problema, siempre aparecen cosas. Por ejemplo, supongamos que queramos sacar a Maduro con una guerrilla, pero Maduro no está solo y él también tiene sus fuerzas policiales que lo respaldan. ¿Qué vamos a hacer en respuesta a eso? Él también está escondido probablemente en un búnker. ¿Cómo lo encontramos, por ejemplo? Cuando tratamos de resolver un problema mayor, o el requerimiento, vamos a encontrar estas cosas, estos detallitos, que si no sabemos resolverlos, no vamos a poder resolver el problema mayor. Y la diferencia con el algoritmo, de que estos problemas no son secuenciales, sino en lo posible independientes. Por ejemplo, en el ejercicio se habla de promedios de notas, y por lo tanto vamos a tener que aprender a hacer promedios simples. Y yo te pregunto a ti, ¿sabes calcular un promedio simple? Más te vale que sí.
porque a la derecha tengo la fórmula que es la sumatoria de todas las notas dividido en la cantidad de notas. Aquí es importante reflexionar sobre esto, porque la pregunta es, ¿Python tendrá una fórmula para hacer esto? Probablemente sí la tenga, pero como estamos en términos básicos, vamos a hacer el cálculo a manito. Y también tenemos otra piedra en el camino, el famoso promedio ponderado. Te pregunto, ¿tú sabes calcular un promedio ponderado? Si no sabes hacerlo, eso también es un problema. Generalmente se coloca como problema aquello que tú tengas dificultades para resolver. Por ejemplo, para mí esto no es un problema porque como yo soy titulado en administración de empresas y he tenido que pasar finanzas corporativas, los promedios ponderados son muy comunes ahí. Entonces esto queda a tu discreción. Y adjunto al problema la solución. ¿Cómo calculamos nosotros el promedio ponderado? Si no lo sabes, le puedes preguntar a alguien, puedes ir a Wikipedia, a ChatGPT, Internet. Y aquí yo lo tengo ya investigado, que es la sumatoria de cada nota por cada ponderación o peso. Y así seguimos con todos esos problemas clave que impiden que el alumno pueda resolver el problema en general. Como es el caso de la doble ponderación también, que lo voy a marcar, porque dice el ejercicio, si lo vuelves a leer, de que las pruebas ponderan el doble de los trabajos. Entonces no me están diciendo cuánto pondera cada uno. Soy yo el que tengo que encontrar la manera de hallar aquella ponderación de manera tal que estén repartidas en una razón 2:1. Y abajo tengo la solución. Y también otros problemas que espero que para ti no sea un problema, ¿cómo obtengo el máximo valor? Y eso ya lo habíamos visto. Hay una fórmula o una función en Python que permite calcular el número más alto dentro de una cantidad conocida de números. Y al final, para los que no han estudiado los videos anteriores, la fecha actual, ¿cómo la vamos a obtener? Sencillo, hay una clase datetime que tiene dentro un objeto date, que después vamos a ver las clases, y ese objeto tiene un método o una función que a esta altura es lo mismo, llamado today, que en inglés significa hoy, y esto me va a dar la fecha del día de hoy. Ahora que yo he identificado todos esos problemas que podrían meterse en mi camino y sé cómo solucionarlos, puedo plantear la solución mediante el algoritmo. El algoritmo es conocido como un conjunto de pasos para llegar a un fin, pero si me preguntas a mí por experiencia una definición más fácil de entender es lo que está a la derecha. Ensamblar las soluciones en orden coherente. El algoritmo va a ser nombrado en términos de las soluciones dichas y de las no dichas, pero que son triviales o evidentes, y vamos a construir el algoritmo de esa manera. Primero, vamos a obtener la nota máxima de las pruebas y eso da como resultado la nota de la prueba 5 que está perdida, que en el enunciado dice que no se pudo haber realizado. Y aquí viene la clave de un algoritmo. En el paso 2, la completación del paso 1 permite realizar esto, porque para realizar el paso 2 yo necesito el promedio de las pruebas y para tener el promedio de las pruebas yo necesito la quinta nota. Si no, no lo puedo calcular. Y en el paso 2 he puesto promedio de pruebas y de trabajos porque no hay prioridad entre calcular uno y el otro. Y también debemos saber cómo vamos a hacer estas cosas. Se ha dicho calcular un promedio, que si no se dice nada es un promedio simple, y nosotros ya hemos investigado cómo calcular ese promedio. Y de nuevo, el paso 2 habilita la ejecución del paso 3, porque como yo ya voy a tener los promedios de las pruebas y los trabajos, puedo ejecutar un promedio ponderado entre los dos, porque yo también investigué previamente cómo ejecutar un promedio ponderado, y eso da como resultado la nota de la presentación. Ahora fíjate bien, aquí se ignoran las ponderaciones porque como vienen dadas, se asume que ya las tenemos. Idealmente tratemos de nombrar solamente aquellos detalles que nos pueden dar problemas o que tengamos dificultades de obtenerlo. Lo que ya tenemos que viene dado no es un problema para resolver el ejercicio. Y siguiendo la misma lógica,
haber completado el punto 3 nos habilita a ejecutar el punto 4, porque el promedio ponderado se calcula entre el examen 1 y la nota de presentación que se obtuvo en el paso 3. Por lo tanto, como yo tengo la nota de presentación, tengo la nota del examen y también sé calcular un promedio ponderado, todo eso junto me permite obtener la nota final. Esto es el llamado algoritmo. Y aquí en la parte 4, implementación, súper importante. A partir de este punto, recién usted empieza a abrir el VS Code, empieza a abrir el PyCharm, empieza a abrir el Vim o empieza a abrir el bloc de nota, Notepad++. Ahora es el momento de recién empezar a apretar botones, porque todo lo anterior tú lo podrías hacer con modelos matemáticos, con dibujitos en un papel, con flujogramas también, gráficas UML y un montón de herramientas que quedan a tu discreción. Ahora recién vamos con el código. Y un programa, en Python al menos, generalmente tiene la siguiente estructura. Ojo, para un programa básico como este. Primero, importaciones. Vamos a importar todo lo que sea importable al principio del código. Después de haber hecho eso, segunda etapa, variables iniciales, las que no dependen de otras variables. Nota de la prueba 1, un 2. Ese 2 existe por sí mismo y no fue calculado a partir de otra variable. Seguimos con el número 3 y hacemos los cálculos. Convertir las variables en otras variables y así sucesivamente tantas veces como sea necesario, hasta encontrar el resultado que andamos buscando. Y como ya lo hemos visto en clases pasadas. Y cuarto, también lo hemos visto, una vez calculado el resultado, se muestran los resultados al usuario. Y ahora, sabiendo todo esto, estamos en condiciones de ejecutar el código, que es lo que la gente viene aquí a ver también. Y aquí estamos con el código en modo depuración, con lo que hemos aprendido siempre. Colocar el huevito rojo a la izquierda de la línea, colocar depurar o debugger, y a la derecha sale el panel de las variables, tenemos la consola para probar y la salida del terminal. Y yo voy a avanzar con el comando stepinto o F11, que yo lo voy a apretar en el teclado por si no te habías dado cuenta. Y repito una vez más, como estamos principiantes, la línea que está marcada en verde todavía no se ha ejecutado y se va a ejecutar cuando ya apriete el botón. Muy importante saberlo. Empecemos. Línea 67, la ejecutamos y desde el módulo datetime hemos importado una clase o un tipo de datos. Por ahora vamos a parchar clase por tipo de dato, pero después vamos a aprender la diferencia. Y este tipo de dato de date, o sea de fecha, me va a permitir obtener la fecha del cálculo. Después seguimos de acuerdo a la estructura que habíamos dicho. Tenemos las variables iniciales que voy a ejecutar rápidamente, todas las líneas de variables. Hasta acá, hagamos una pausa y ya sabemos que hemos creado las variables iniciales, prueba 2, prueba 3, y que ya puedes ver que son del tipo flotante, puedes verlo a la derecha, puedes ver el tipo de datos si no has estudiado esa clase. Por ejemplo acá, esto es un float. Y también importante a partir de ahora, darle buenos nombres a las variables. Por ejemplo, en mi caso, todo lo que son notas le he agregado n y seguido de un guión bajo, porque en Python se suele utilizar la convención de culebra o snake case, es decir, todo en minúscula y separar los elementos con una barra larga inferior. Y aquí algunas personas deben estar con el TOC porque, pero profe, usted no separó la letra del número con la misma barra hacia abajo. Sí, pero lo considero irrelevante dada la simplicidad de este programa. Sigamos. Tenemos otro apartado. Ve viendo cómo lo hago yo. Como estas variables son de diferente naturaleza y como yo tengo background en finanzas, le voy a llamar a todas las ponderaciones con la W de weight. Ahora, ¿por qué no le pongo P? Porque la letra P va a chocar con promedio.
Por lo tanto vamos a ocupar la letra P para promedios y la letra W para ponderación o peso en inglés. Y esto todo venía dado. Voy a ejecutar las dos líneas para agregar la ponderación del examen y la ponderación de la presentación. Y seguimos ejecutando código para calcular, como dice acá, las pruebas ponderan el doble de los trabajos. Y esto ya es pura matemática fina, la voy a explicar de todas maneras. En la línea 83 decimos, o ejecuto la línea, y decimos que, por ejemplo, la fracción dedicada a trabajos va a ser 1 o cualquier número que da lo mismo. Pero para ser ordenado ocupemos la mínima expresión. Y por lo tanto ejecuto la línea 84 donde digo, la fracción de las pruebas va a ser el doble de los trabajos. Eso significa una ponderación. Si los trabajos valen 1, las pruebas valen 2. Si los trabajos valen 10, las pruebas valen 20. Y las ponderaciones lo único que importa es respetar esa razón matemática. Entonces, habiendo ejecutado, tenemos que la fracción de las pruebas son 2 y eso me permite calcular el total porque lo necesito para hacer un promedio ponderado porque el total es el espacio muestral. Ejecuto la línea 5 y digo, si los trabajos valen 1 y las pruebas valen 2, en total tenemos 3. Es decir, tenemos que partir la torta en 3 partes. Para después, posteriormente, voy a ejecutar la línea 87 y decimos, la fracción de trabajo dividida en el total es equivalente a 1/3, por lo tanto, la ponderación de los trabajos es 0,33 periódico. Y voy a ejecutar la línea 88, que es lo mismo. La fracción de las pruebas, que es 2 sobre un total de 3, nos da que la ponderación de pruebas es de 0,66 o 66%. Y ya podrás darte cuenta, lo voy a mostrar por acá, a la derecha. La suma de las ponderaciones siempre debe dar 1. Y por lo tanto tenemos solucionado el problema de las ponderaciones. Una vez terminadas con estas variables, realizamos los cálculos propiamente tal, que habíamos dicho para hacer el algoritmo. Primero, obtener la nota de la prueba 5 y como dice el enunciado va a ser el máximo valor entre las 4 notas que el alumno obtuvo previamente. Y si las vas viendo acá como dijimos, ahora es Python quien va a decir que la nota más alta entre estos 4 valores es el 7, por lo tanto al ejecutarlo, la nota de la prueba 5 pasa a ser 7. Pero repito, no eres tú el que lo calcula, porque más adelante en problemas más avanzados, cuando el alumno tenga 200 notas, no vas a estar tú mirando una a una cada una de esas notas, le dices a Python que lo haga. Y seguimos, después calculamos el promedio de las notas y decimos lo mismo, aquí debería decir pruebas. El promedio de las pruebas será igual a la sumatoria de cada una de las pruebas, que ya tenemos los valores precalculados, dividido en 5 porque son 5 pruebas. Pero profe, usted pudo haberlas puesto en una lista y haberles sacado... Sí se puede hacer eso, pero ahora todavía ni siquiera hemos visto lista, ni set, ni diccionario. Quedémonos en esto, ponemos el 5 a manito, llegamos a la conclusión que el promedio de las pruebas es de una nota 6. Y hacemos exactamente lo mismo, reciclamos la fórmula en el promedio de los trabajos, es decir, el trabajo 1 lo sumamos con el trabajo 2 y todo el resultado lo dividimos en 2. Oiga, pero profe, ese 2 podría haberlo declarado como variable. Sí, es posible haberlo hecho, pero se consideró irrelevante hacer eso así. Quizá en un programa de más complejidad pueda servir, pero en este caso no. Y al ejecutar la línea, tenemos que el promedio de los trabajos es de un 3,7. Y aquí viene la parte más difícil, porque es la que exige más teoría matemática, calcular el promedio de la presentación, que ojo, que son ponderadas. Voy a ejecutar la línea y vamos a analizarla. Primero, el promedio de las pruebas es 6 y que tiene una ponderación de 66%, o sea, vale más que los trabajos, más los trabajos multiplicado por la ponderación de esos mismos trabajos y así yo seguiría haciendo la sumatoria
de todo lo que yo quiera ponderar, agregando el promedio por ponderación más promedio por ponderación, bajo la única condición que las sumatorias de las ponderaciones siempre deben sumar 1. Y al calcular esto, vamos a ver que la nota es bastante alta. Porque como las pruebas pesan más que los trabajos, o sea, pesan el doble, el promedio va a estar cargado más hacia esta buena nota en vez de hasta los trabajos que son medios malitos. Y siguiendo con el código, tenemos el cálculo final. Ahora bien, que hemos calculado el promedio de la presentación, esto, como ya dije, nos habilita a calcular el promedio final, donde repetimos el promedio ponderado. El promedio de la presentación multiplicado por el porcentaje de la presentación que venía dado, más la nota del examen multiplicado por la ponderación del examen que venía dado, y finalmente nos da el promedio que estamos buscando y lo voy a ejecutar. Acá. Promedio final, como habíamos dicho arriba, 4,58. Y por esas casualidades de la vida, que no quise detenerme a investigar, dio justo con 2 decimales. Por lo tanto, un cálculo que yo hice abajo va a ser innecesario, pero no importa, son coincidencias de la vida. Y antes de pasar a la siguiente etapa, otro alumno aventajado me diría: profe, usted calculó el promedio ponderado 2 veces. Usted podría haber creado una función propia para calcular ese promedio ponderado y no repetir los cálculos. Correcto. Pero eso es demasiado avanzado para lo que hemos visto todavía. Así que tranquilos, como aquí tenemos harto tiempo, vamos a ver todo en detalle. Ahora sigamos con la etapa de los resultados. Hasta este punto los cálculos finalizaron. Ya tenemos el resultado. Ahora vamos a notificar al usuario en la ventana del terminal acá abajo lo realizado. Y vamos en orden. Hay una función print que dice calculando la nota final, para dar a entender al usuario de qué se trata lo que estamos haciendo. En la línea 113 se ha optado por mostrar las notas obtenidas en las pruebas, y al ejecutar el print aparece, digamos, con un formato más o menos amigable. En la línea 114 seguimos la misma dinámica, mostrar esas variables ocultas. Mostramos los trabajos, que son 3.5, 3.9, y en la 115 mostramos la nota de presentación, seguido, porque todo esto son 2 argumentos, del valor de la nota. Y ahora bien, el promedio de la presentación es de 5,23 periódico, pero como esos 3 se ven muy feos, los vamos a redondear a 2 decimales y lo voy a ejecutar. Recuerda, tenemos una función rounds que, según las reglas de esta función, primero entregamos el número y después opcionalmente la cantidad de decimales que quiero mostrar. Y esto se ejecuta, que te lo puedo mostrar acá. Esto se va a ejecutar, obtenemos este resultado, y este es el resultado que va a ejecutar el print, como vimos en la clase pasada. Y esto no lo hagas, recuerda, solo es para mostrártelo. Ejecutamos el código y vemos todo lo que yo acabo de decir, y aparece 5,23 en vez de con 3, que se ve feíto. Y ahí otro alumno aventajado me diría: oiga, profe, pero eso es un cálculo, usted debió haberlo redondeado antes. No, porque salvo excepciones, usted va a trabajar con todos los decimales posibles y Python te va a dar el resultado más cercano a la realidad. Si tú redondeas decimales de manera artificial, vas a perder precisión en los cálculos. Al menos que el requerimiento o la fórmula matemática que veas o lo que sea te diga explícitamente que primero haya que redondear y después calcular. Si no dice eso, siempre calculas con todos los decimales. Y también recuerda que el resultado tiene muchos decimales, pero se muestra con 2. Esto de acá no ha modificado la variable. Revisemos eso, que es muy importante. La variable p presentación sigue siendo 5,233 tanto. Porque si fuera un programa avanzado donde estos print no son el final del código y yo tuviera que volver a la fase de cálculo, yo alteraría ese cálculo si le quito los decimales a la presentación. Entonces, los números se dejan tal cual
y se muestran de una manera. Otro ejemplo que vamos a ver más adelante, los porcentajes siempre se trabajan como decimal y se muestran multiplicados por 100 y con el signo de porcentaje al final, pero no modificas la variable numérica. Después de haber hablado un buen rato, sigamos con la línea 116. La ejecuto y vemos que se ha impreso el texto examen seguido del espacio y también la nota del examen. ¿Por qué no la he redondeado? Porque esta variable ya venía así, no necesito redondearla. Y tampoco creo que un profe ingrese en la planilla de cálculo 3,6777777. La nota venía de esta manera. Pero en la línea 117, que la voy a ejecutar, tenemos la nota final y que como el porcentaje final también fue calculado, lo correcto sería redondearlo a 2 decimales. Que como te das cuenta, no tiene sentido hacerlo. Veamos lo que ocurre. Porque este valor, al aplicarle el round, queda en el mismo 4,58. Pero ¿por qué no le quito el round? Porque yo como programador, yo no sé el número que va a resultar. Esto lo vimos en clases pasadas. En este caso dio exactamente con 2 decimales. Pero si hubiera dado con 15, hubiera dado con 0, a mí no me importa y dejo que Python se encargue de eso. Volviendo al código, imprimimos un espacio en blanco y finalmente agregamos como apéndice el cálculo realizado y tenemos de la clase date importada al principio, espero que te acuerdes porque los imports siempre van al principio del código para tenerlos todos en el mismo lugar. Esa clase date tiene un método llamado today, o una función que es lo mismo, y al llamarlo me da la fecha actual, que lo vamos a ejecutar. Y ahora puedes ver la fecha actual de la impresión. Y cada vez que yo corra esto, va a tener una fecha distinta. Obviamente, como la voy a correr dentro del mismo día, la fecha no va a cambiar. Pero si lo ejecuto mañana sí, por ejemplo. Y en resumen, para que veas, es lo mismo que al hacer run del programa, acá arriba, tenemos el mismo resultado de siempre. Palabras finales. No basta con aprender las cosas por separado. Acá hemos implementado todo lo que hemos visto en las clases pasadas. Y aquí a la gente le cuesta mucho integrar los conocimientos. Tú puedes saber cortar madera, puedes saber clavar clavos, puedes saber medir y marcar con un lápiz, pero si tú no eres capaz de utilizar esos conocimientos para armar una silla, no eres carpintero. Lo importante del programador es lo que tú logras hacer con las habilidades adquiridas. Y otra frase final, tenemos muy pocos conocimientos todavía. Apenas si podemos resolver estos tipos de problemas sencillos. Pero a partir de ahora, siguiendo la dinámica del canal, vamos a ir agregando de a poquito más herramientas, por ejemplo, formatos de texto, tipos de datos, sets, diccionario, funciones, for loop, lo que muchos de acá ya se saben, y cada vez que agreguemos esas cosas vamos a integrarlas a lo que ya sabemos. Así que te recomiendo empezar a estudiar desde ya. ¡Nos vemos!